La historia de Agelis comenzó Con extraños ruidos por la madrugada. Hablamos del año 1960, cuando en el convento Movimientos autónomos de los objetos. Arañazos en las ya no se paredes. profesaba el culto que le diera vida. Hablemos de terror. Hola, mi nombre es Alejandro y soy un joven que vivía en un pequeño pueblo en México llamado San Ignacio. La tranquilidad de nuestra comunidad se veía perturbada por una oscura leyenda que rondaba por los rincones más oscuros del lugar. Se decía que en los bosques cercanos había un grupo de brujas que realizaba rituales macabros y conjuros malignos. Siempre me había sentido atraído por lo desconocido, y esa curiosidad me llevó a aventurarme una noche en los bosques de San Ignacio. Armado tan solo con una linterna, caminaba entre los árboles, emocionado por descubrir la verdad detrás de aquellas leyendas. Mientras avanzaba, escuché susurros en el viento y vislumbré destellos de luz entre las ramas. Me acuerdo que mi corazón latía con fuerza mientras seguía aquel rastro hasta llegar a un claro oculto en medio del bosque. En el centro del claro, me encontré con un grupo de personas vestidas con túnicas negras y capuchas. Estaban inmersos en una ceremonia aterradora. Recitaban palabras como, en un antiguo idioma. Realizaban movimientos con sus manos. Todo era muy extraño. Estaba a punto de retroceder, pero mi curiosidad me mantenía clavado en aquel lugar. Fue cuando de pronto, los ojos de uno de los brujos se posaron en mí. Una sonrisa maliciosa se dibujó en su cara, mientras el resto de los brujos se acercaban, comenzando a rodearme en un círculo. El líder de la secta, conocido como la hechicera suprema, se adelantó hacia mí y susurró con una voz siniestra. Has entrado a nuestro dominio, muchacho. Ahora te convertirás en parte de nuestro legado. Un escalofrío recorrió mi espalda mientras sentía un dolor punzante en mi pecho. Todo se volvió borroso y perdí el conocimiento. Cuando desperté, me encontraba en mi habitación, empapado en sudor y con una sensación de opresión en el pecho. Pensé que había sido una pesadilla, pero al mirarme al espejo, descubrí una extraña marca en mi piel. Un tatuaje en forma de pentagrama. A partir de ese momento, mi vida dio un giro aterrador. Pesadillas vívidas me acechaban cada noche, mostrándome imágenes horripilantes y presagiando desgracias que se avecinaban. Mi cuerpo se sentía débil y además sentía como una presencia maligna siempre a mi alrededor. No me quería quedar así, por lo que decidí buscar respuestas y fui con don Ernesto, el anciano sabio del pueblo, que además era conocido por sus conocimientos sobre lo oculto. Al ver el tatuaje en mi piel, su rostro se puso serio y me advirtió que había sido víctima de un conjuro de brujería. Don Ernesto también me explicó que las brujas del bosque buscaban reclutar nuevos miembros para sus siniestros propósitos. Me advirtió que aquel tatuaje era una marca de pertenencia y que estaba destinado a convertirme en un canal para su magia oscura. Pero decidido a librarme de esta maldición, don Ernesto me instruyó en el arte de la protección y el contrahechizo. Al menos yo pensé que eso estaba aprendiendo. Juntos fuimos al bosque, con la intención de enfrentar a las brujas, para romper aquel conjuro. Nos adentramos en lo profundo del bosque, guiados por los conocimientos de don Ernesto. Encontramos aquel claro, donde había presenciado la ceremonia, y preparamos un círculo de protección, dispuestos a enfrentar a aquellas brujas. A medida que realizábamos nuestros rituales, las brujas comenzaron a manifestarse, lanzando conjuros y maldiciones. Pero estábamos decididos a resistir, luchando contra aquello, con toda la luz y la devoción del mundo. En medio de aquella confusión, una figura inesperada apareció entre las brujas. Era una monja. Tenía el rostro desfigurado y los ojos vacíos de vida.
Gritaba en un idioma desconocido y su cuerpo se contorsionaba de manera antinatural. Con mucho miedo nos dimos cuenta de que la monja había sido poseída por un espíritu maligno, el cual había sido invocado por aquellas brujas. La maldad que habitaba en ella era más poderosa de lo que habíamos imaginado. Don Ernesto y yo unimos nuestras fuerzas, luchando contra las brujas y el espíritu maligno que había tomado el control de la monja. Nuestro objetivo era librarla y romper el dominio de las brujas sobre el pueblo. Pero en lo que yo diría una batalla épica, enfrentamos su furia y el espíritu maligno. Nuestro valor y nuestra determinación eran la única esperanza de liberación. Después de rezos y muchos rituales que hacía don Ernesto, finalmente, con un último esfuerzo, logramos derrotar a las brujas y expulsar aquel espíritu maligno de la monja. Aquel bosque se llenó de un silencio profundo, interrumpido solo por nuestra respiración agitada. San Ignacio quedó libre de la oscuridad que había acechado sus tierras durante tanto tiempo. Don Ernesto me agradeció por mi valentía y me aseguró que la marca en mi piel se iba a desaparecer con el tiempo. Aunque la pesadilla había llegado a su fin, siempre llevaré conmigo la memoria de ese oscuro episodio y el conocimiento de que el mal puede acechar en los lugares más inesperados. Tras la intensa batalla contra las brujas y el espíritu maligno que poseía a la monja, el pueblo de San Ignacio se sumió en un estado de asombro y gratitud hacia don Ernesto y hacia mí. Aquella noticia de nuestra victoria se extendió rápidamente por todo el lugar y los habitantes comenzaron a reconocer la importancia de enfrentar el mal que había prevalecido durante todos esos años. Sin embargo, a pesar de haber liberado a la monja de la posesión y haber derrotado a las brujas, una sensación persistente de inquietud seguía presente en el pueblo. La sombra de la brujería todavía se cernía sobre nosotros, y muchos se preguntaban si alguna vez estaríamos verdaderamente libres de su influencia. Decididos a desentrañar el origen y las raíces más profundas de la brujería en San Ignacio, don Ernesto y yo comenzamos a investigar las historias y las leyendas transmitidas a través de las generaciones. Nos sumergimos en libros antiguos, consultamos a ancianos sabios y buscamos la guía de quienes habían lidiado con la brujería en el pasado. Poco a poco fue que logramos reconstruir la historia oscura de la brujería en San Ignacio. Descubrimos que en el siglo XVII, una poderosa bruja conocida como Elena había gobernado sobre el pueblo y sus alrededores. Ella había establecido una secta de brujos y brujas que se dedicaban a la adoración del diablo y a la práctica de la magia negra. Con esta revelación, comprendimos que la brujería en San Ignacio estaba arraigada en el pasado y que las acciones de Elena y su secta aún tenían impacto en el presente. Nos dimos cuenta de que debíamos encontrar la tumba de Elena, realizar un ritual para purificar y liberar al pueblo de su influencia maligna. Guiados por la información de un anciano sabio, nos adentramos en las profundidades del bosque en busca del lugar de descanso final de Elena, la bruja. Y fue después de horas de búsqueda que encontramos una antigua cripta que estaba escondida bajo un viejo roble retorcido. Al ingresar en ella, nos encontramos con un escenario macabro. El aire estaba cargado de una presencia oscura. El olor a podredumbre y muerte nos golpeó con fuerza. Nos preparamos para enfrentar a lo desconocido y comenzamos a realizar el ritual de purificación. Aquella cripta tembló, y lo hacía a medida que los espíritus inquietos se manifestaban ante nosotros. Murmullos siniestros llenaron el aire. Las velas parpadeaban en respuesta. Don Ernesto pronunció palabras de poder, mientras yo dibujaba símbolos protectores en el suelo. De repente una figura sombría emergió de la oscuridad. Era el espíritu de Elena de la Cruz, la bruja que había sido la fuente de tanto sufrimiento en San Ignacio. Su rostro retorcido por la malicia y el odio se alzó ante nosotros. Aquella voz resonó en nuestras mentes, amenazando con vengarse por nuestras acciones. Sin embargo, estábamos decididos a poner fin a su reinado de terror. Invocamos a la luz, al poder divino,
y la enfrentamos con coraje y determinación. Mientras ese espíritu se contorsionaba y se retorcía, fuimos viendo cómo al final, con un grito ensordecedor, el espíritu de Elena de la Cruz se desvaneció en la nada. Un silencio sobrecogedor llenó la cripta. Supimos que habíamos triunfado. La brujería en San Ignacio finalmente había sido erradicada. La paz y la tranquilidad comenzaron a restaurarse en el pueblo. Con el tiempo, el pueblo de San Ignacio comenzó a sanar. Aquella influencia de brujería se desvaneció. Las heridas del pasado comenzaron a cicatrizar. Don Ernesto y yo nos convertimos en guardianes de la historia y las enseñanzas que habíamos obtenido de nuestra lucha con la brujería. Hoy en día, San Ignacio es un lugar de paz y armonía. Sin embargo, la historia de la brujería sigue viva en las mentes y corazones de sus habitantes. Nos aseguramos que las nuevas generaciones conozcan y respeten las lecciones aprendidas para que nunca más se permita que la oscuridad gobierne sobre nuestras vidas. Ya estoy viejo y estuve encargado de la parroquia por tantos años que perdí la cuenta. Tengo miedo de cuando muera. Todo aquello que hicimos por librar de la brujería vaya a regresar. ¿Cuál es el peor momento para que te cuenten una historia de terror? Fue la pregunta que nos hizo José Manuel, uno de mis mejores amigos, mientras compartíamos cervezas alrededor de la fogata. Era nuestra primera noche de acampada en una zona boscosa del valle, en la cuarta región, de donde era oriundo José Manuel. Pero llevaba 10 años viviendo en la capital, donde nos hicimos inseparables amigos. Al cumplir 18 años, y gracias a una beca de estudios, decidió partir de este lugar buscando mejores oportunidades, que por cierto acá eran escasas, debido a la lejanía de su pueblo y por lo rural de la zona. Éramos un grupo inseparable de 6 amigos de universidad, y decidimos pasar un largo fin de semana, aprovechando un par de feriados, que José Manuel visitaría a su familia en este hermoso valle, donde siempre nos invitó. Él no era muy fanático del terror como el resto. Por ello se dedicó a escuchar en silencio nuestras experiencias que trajimos a la fogata, y parecía no asombrarse ni atemorizarse por nada, o al menos eso creíamos, pues guardaba una historia ligada a su familia y a su pueblo, una muy siniestra y espeluznante, que por cierto ninguno de nosotros había escuchado antes. Pensé en su pregunta. Jamás había analizado cuál sería el peor momento para escuchar una historia de terror. Quizás este mismo, respondí. Es como lógico, ¿no? Un oscuro y apartado bosque, una fogata y un montón de ruidos de origen desconocido a nuestro alrededor. Por ahí Juan mencionó una carretera, luego de pinchar un neumático, y Francisco aportó con un cementerio. Pero José Manuel intervino. No pregunté por un lugar, sino en qué momento o situación, dijo sin despegar la vista de la fogata. Cruzamos miradas y nos encogimos de brazos algo inquietos por la seriedad con la que José Manuel se estaba tomando su pregunta. Algo nos tenía que contar. ¿Han escuchado hablar del velorio del Angelito?, preguntó. Y todos al unísono respondimos que no. Y luego de un silencio incómodo dijo: un velorio. Ese es un horrible momento para escuchar una historia de terror. Más aún si lo que te cuentan guarda relación con el momento. Nadie intervino. Estábamos más bien expectantes de lo que iba a salir de su boca, y creo todos en nuestras mentes pensábamos: ¿a quién rayos se le ocurriría contar una experiencia de terror en pleno velorio? Lo que les voy a contar es algo muy horrendo, una tradición completamente oscura y siniestra, de la que está prohibido hablar. Nadie por estos lados quiere recordar la escabrosa tradición,
y con el paso del tiempo la han sepultado junto con cada persona de aquella época que vivió para contarlo. Actualmente pocos guardan la historia. Lamentablemente, mi padre es uno de ellos. Él fue quien tuvo que oírla mientras se desarrollaba un velorio. Una historia siniestra y escalofriante de horror. 12 años tenía mi padre cuando ocurrió el año de 1975. Y una terrible desgracia golpeó a la familia. El hijo menor de una de sus tías, de tan solo 4 añitos, había fallecido, producto de una horrenda enfermedad pulmonar con la que nació. La familia era longeva, con decirles que su abuelo, el patriarca de la familia, estaba próximo a cumplir 100 años y su esposa 95. Razón por la cual mi padre nunca había estado en un velorio hasta ese momento. No entendiendo mucho de las celebraciones post-mortem, era algo completamente nuevo para él. Por ello deambulaba en aquellos días, algo confundido y ajeno a la desgracia, jugando con una pelota de trapo por las calles, en compañía de primos y otros pequeños del pueblo. El infante era velado en su casa, y casi todo el pueblo participaba bien atendido por nuestra familia, causando curiosidad en mi padre, al no entender si se trataba de una celebración o de un trágico velorio. Había comida y bebida. Incluso vino se ofrecía a los visitantes que desfilaban por la casa a despedirse del infante, el cual yacía en el centro de la casa, vestido completamente de blanco, dentro de un cajón de madera sin tapar. Solo una persona en todo el pueblo se excluía del velorio. Sentado en una banca, en el umbral de su casa, justo al frente donde ocurría el evento, el anciano abuelo de papá bebió una taza de té, observando al gentío entrar y salir con nulo interés de participar de aquella despedida al infante. Mi padre era muy cercano a él, y desde primera hora, cuando sentó su pesado y viejo cuerpo en aquella banca, corrió a saludarlo. Casi atardecía y, algo exhausto de tanto jugar con primos y amigos, decidió ir a sentarse junto al abuelo, sin saber que aquello daría origen a la historia más aterradora que llegaría a sus oídos. También a vivir una experiencia completamente macabra y horrorosa. A partir de este momento, les contaré la historia en primera persona, tal cual lo vivió mi padre y nos la relata. Luego agarró su botella y bebió hasta la última gota de cerveza antes de comenzar. Tragué saliva, pero tenía la garganta seca. Bebí un largo sorbo de cerveza y me acomodé cerca del fuego a escuchar aquel intrigante relato que nos traía José Manuel. Todos aguardábamos en silencio. Él era una persona sumamente divertida, y por ello era raro verlo tan serio. Claramente lo que traía a nuestros oídos debía ser algo muy serio y horrible. En esta especie de introducción había quedado claro. Pablo le puso más madera a la hoguera. La noche avanzaba y con ello el frío. José Manuel comenzó su relato como si hubiese sido el mismo papá quien nos la contaba. Me senté junto al abuelo, completamente sucio y cansado de tanto jugar aquella tarde. Me observó un momento y con sus arrugadas manos me zamarreó la cabeza llena de tierra, regalándome una sonrisa. ¿Por qué no estás en el velorio, abuelo?, le pregunté curioso. Había estado todo el día sentado y solo entró a comer cuando la abuela le sirvió el almuerzo. Me observó unos segundos con rostro serio y luego volvió la mirada hacia el frente, hacia la casa donde velaban al pequeño, la que había estado vigilando desde el umbral. ¿De verdad quieres saberlo?, me devolvió la pregunta, a lo cual asentí con la cabeza. Si bien a su edad estaba más cuerdo que nunca, lo que me contaría rayaba en la locura, o al menos para mí. Jamás entendí los motivos de llenarle la cabeza a un muchacho de 12 años, con una historia completamente delirante y macabra. Miró a sus espaldas para asegurarse de que no estuviera la abuela cerca. Luego llevó su índice a la boca, dándome a entender el hermetismo con que debía tratar lo que me contaría.
ellos vendrán por la noche. No solo esta, sino todas las noches mientras no sepulten a esa criatura. Vendrán a buscar su alma para evitar que lo exhiban como un objeto de trofeo. En este lugar le hacían cosas malas a los niños cuando morían. Aquí se esconde una oscura tradición, que si bien hace ya casi un siglo dejó de realizarse, ellos no lo saben. Por eso cada vez que muere un niño, vienen por su alma. La muerte y el dolor los llama. Deambulan por el pueblo espantando a la gente y arrebatándole el alma del fallecido a los vivos. En ocasiones incluso intentan llevarse el cadáver. ¿Ellos quiénes, abuelo? ¿A quién te refieres?, le pregunté completamente asustado. Los niños sin ojos. Todos y cada uno de los niños que han muerto en este polvoriento pueblo, me respondió. Antiguamente, cuando un menor de 7 años fallecía, se tenía la creencia de que era un ángel que iría directamente al cielo, instaurando la aberrante tradición de celebrar su muerte mediante fiestas casi paganas para el pueblo, en donde exhibían el cadáver del pequeño encima de una mesa o de un altar, vistiéndolo completamente de blanco, llenándolo de adornos e incluso acomodándolos erguidos como si estuvieran vivos, para después realizar tétricas sesiones de fotografía post-mortem. Y a veces también los paseaban por las calles. La tradición se llamaba el velorio del angelito y prohibía a su familia llorar su muerte, ya que podía interferir con su ida al cielo. Era tan macabro aquello que, de ser requerido por padrinos o familiares cercanos, los cadáveres eran trasladados a otros hogares donde permanecían días y semanas mientras durante la celebración. Era algo totalmente aberrante e incomprensible, calificado como una herejía por la iglesia. Y había incluso familias acomodadas que pagaban a los padres enormes sumas de dinero para arrendar a los angelitos, con tal de tenerlos un día en sus hogares, con el motivo de las celebraciones. Luego de semanas, eran enterrados con una extrema putrefacción, debiendo incluso descoyuntar sus huesos en ocasiones para poder meter sus pequeños cuerpos en el ataúd. Comida y alcohol en exceso, todo eso había en estas celebraciones. A causa de las borracheras, muchas veces olvidaban a los angelitos, causando horrendos incendios al voltear o descuidar las veladoras donde los cuerpos de infantes prácticamente encontraban una segunda muerte. Así fue como una horrible epidemia de sarampión que azotó al pueblo. Hubo un velorio que duró varias semanas despidiendo a media docena de angelitos que murieron a causa de la peste. El mismo velorio se realizó en un local y la gente completamente borracha, a causa del exceso de vino, provocó la quinta noche un grotesco incendio, calcinando los cuerpos pútridos de los pequeños angelitos. Algunos juraron que escucharon llantos y gritos horribles fantasmales que provenían de los pequeños mientras ardía el lugar. Después de aquel horrendo episodio, muchos pobladores comenzaron a reportar apariciones espectrales de los angelitos, causando histeria colectiva y el arrepentimiento a este tipo de prácticas. Hubo quienes aseguraban que los angelitos ya no eran tal, que se habían convertido en niños malignos cargados de odio y dolor y que buscaban vengarse de sus segundas muertes. Todo cambió desde aquel momento. Cuando fallecían menores, culpaban a los angelitos. Los entierros comenzaron a realizarse de inmediato, sin ser velados, sin siquiera un responso. De lo contrario, ellos vendrían por la noche a reclamar el alma del pequeño fallecido, asegurándose de que nunca más fuera utilizado en aquellas horribles prácticas. El abuelo hizo una pequeña pausa, quitó sus lentes y restregó sus cansados ojos. Algo de tristeza y melancolía lo embargaron. Y luego prosiguió con su relato. Recuerdo cuando una madre recorrió con horror el pueblo durante 2 días, buscando el cadáver de su pequeño hijo que velaba en casa.
No alcanzó a vivir un año cuando la muerte vino por él. La mujer despertó a la mañana siguiente de su fallecimiento y simplemente el pequeño ya no estaba en su ataúd. Algunos dicen que alguien o que su propio padre robó el cadáver para enterrarlo rápidamente, evitando con ello la maldición y las apariciones fantasmales. Sin embargo, la mayoría piensa que fueron ellos, los niños quemados sin ojos, que ellos fueron los responsables. Aquella triste y desoladora noche caminaron entre nosotros, dejando una estela pútrida de carne quemada, la cual duró hasta el amanecer. Hoy en día la muerte de los niños es escasa, pero aún así, cuando muere un infante, los que sabemos de aquellos tiempos y prácticas horrorosas, evitamos participar en velorios y funerales. Yo no entraré a esa casa por nada. Solo espero que le den sagrada sepultura a la brevedad. Esta noche vendrán por él, así que te recomiendo te encierres en tu cuarto y no salgas para nada. Aun si escuchas cosas o veas otras que tal vez a tu corta edad no comprendas, te lo advierto. A esas alturas estaba aterrado, y si bien mi casa estaba al frente y continua a donde se realizaba el velorio, a distancia parecía toda una travesía. A esas horas, cuando el sol se había escondido, dando paso a la penumbra crepuscular, atravesé rápidamente directo a mi cuarto aterrado. Mis padres seguían en el velorio y parecían haberse olvidado de mí, pero luego de aquel escalofriante relato del abuelo, no me iría a meter por nada del mundo al velorio. Fui a la cocina por un vaso de leche y pan. Regresé al cuarto y cogí mis historietas que papá me traía cuando iba a la ciudad, intentando olvidar un poco toda esta macabra historia. Desperté por un estruendo en la ventana, desorientado, sin saber cuánto había transcurrido. Los perros ladraban en la calle. Tenía la historieta abierta sobre mi pecho pensando que me había dormido tan solo algunos minutos. Pero no. Todo era quietud en las afueras. Salí del cuarto asustado pensando encontrar a mis padres en el salón, pero toda la casa estaba en tinieblas. Avancé hacia el cuarto de mis padres, confirmando que dormían plácidamente, tal vez desde hace ya bastantes horas. Regresé a mi habitación somnoliento, y al meterme bajo las cobijas nuevamente otro golpe en la ventana me exaltó. Esta vez pude voltear rápidamente, y me pareció ver tras el cristal la sombra de una cabeza humana que me observaba, con aquella típica postura cuando alguien mira pegado a un cristal. Luego no había nada. No pude gritar del espanto. El corazón se me aceleró, pero pensé que tal vez era mi infantil imaginación, sugestionada por la historia del abuelo. Volví a la cama y me cubrí hasta la cabeza, pero no lograba conciliar el sueño. Repasaba en mi mente el trágico incendio ocurrido e imaginaba aquellos pobres cuerpecitos de niños siendo calcinados aún estando muertos. Luego pensé en el pequeño de mi tía, mi primito. Fue imposible no descartar lo que dijo el abuelo. Tal vez esta noche los niños quemados sin ojos vendrían por su alma. «Niño, despierta», fue la voz que resonó en mi cabeza. Estaba soñando. Pensé que sí en un principio, pero al acomodarme entre las cobijas, la pequeña voz susurrante volvió a emerger desde la oscuridad. «Niño, juguemos a la pelota». Exaltado me senté en la cama presa del horror, dirigiendo mi atención hacia la ventana. Acomodé mis ojos a la negrura y allí estaba nuevamente aquella silueta observándome. Era una pequeña cabeza, claramente la de un niño. Estuve a punto de orinarme del pavor, pero descubrí que no fue de ahí, de donde provenía la voz. La puerta del cuarto estaba entreabierta, pero alguien la empujó lentamente, crujiendo de forma escalofriante.
Giré mi cabeza y la silueta de un niño yacía parada bajo la puerta, con una pelota en sus manos. Era más negra que la oscuridad misma, por ello la distinguí. Luego vino un repugnante olor a carne descompuesta que inundó la habitación. Con mi mano rápidamente alcancé la luz del buró, y aquella sombra se esfumó en el aire como humo negro y maloliente, dejando el cuarto inundado de pestilencia carne quemada. Lo más escalofriante fue que aquella pelota cayó al suelo botando. Luego rodó hasta un costado de mi cama. Era mi pelota. Estaba en shock. Mi mente intentaba procesar la aparición. Corrí hacia la puerta cerrándola con pestillo y me metí temblando bajo las cobijas. Solo mis ojos sobresalían, con la mirada fija hacia la ventana, pero debido a la luz del cuarto, no podía saber si aquella sombra seguía observándome tras el cristal. Saqué mi brazo para alcanzar el interruptor de la lámpara y la apagué. Ya no estaba. Pero repetí la acción 3 veces para asegurarme y la dejé finalmente encendida. Tenía mucho sueño, pero no podía dormir. El miedo era más fuerte y ante cualquier ruido en las afueras o ladrido de algún perro me exaltaba. Los párpados me pesaban, pero temía dormirme y que los niños sin ojos me llevaran. ¡Niño! ¡Jugamos! Dios santo, nuevamente esa macabra voz, pero esta vez bajo la cama. Esa cosa estaba ahí abajo. La pelota rodó hacia la puerta y lo que estuviese ahí abajo comenzó a empujar la cama. Primero el colchón se levantó a la altura de mi espalda lentamente y luego vinieron las sacudidas. Era como si alguien con sus brazos empujara desde abajo. Solo pude gritar a todo pulmón que me dejaran en paz mientras saltaba como poseído sobre el colchón. Aquello paró y estúpidamente reaccioné a mirar abajo de la cama. No había nada cuando me tendí, pero al reincorporarme, la sorpresa casi me infartó del horror. ¡Juguemos! El cuerpo destrozado y calcinado se paró sobre la cama. Era un niño tiznado en carbón, pero sin sus ojos, solo cuencas vacías y oscuras como la noche, sin un cabello y expediendo olores a carne muerta y calcinada. Me oriné y grité una y otra vez hasta que el rostro de mis padres, sobre mí, estaba intentando controlarme y calmaron mi estado de locura y horror. Les conté lo que vi y también lo que el abuelo me había dicho. Solo me miraron y buscaron la manera de calmarme, de sacar de mi cabeza todas esas ideas e historias que sugestionaron mi pequeña mente. Según ellos lo entendían así. Mamá, era un niño quemado sin ojos, te lo juro. Estaba bajo la cama y hay otro fuera de la casa, créeme por favor. Le imploraba sollozando. Papá revisó el cuarto y me persuadió de que viera con ojos propios bajo la cama, dentro del armario, y hasta abrió la ventana para convencerme de que no había nada en las afueras, más que perros y obscuridad. La única prueba que tenía era la peste que aún rondaba en el aire, y que ambos sintieron levemente, pero dijeron que provenía de afuera. Con todo y eso, mejor me fui a meter al cuarto de mis padres. Mi papá a regañadientes aceptó y fue él quien se quedó en mi cuarto para que me pudiera acostar junto con mamá, con más espacio. Sin embargo, no pude pegar un ojo, menos cuando comencé a sentir gente corriendo en las afueras, de un lado a otro, justo frente a la casa. Sacudí a mi mamá un par de veces, pero no me dio la atención que esperaba. Solo balbuceó entre dormida que cerrara los ojos y que me durmiera, que ya me dejara de este cuento de los niños fantasmas. Pero afuera, esos pasos seguían corriendo. Juraría que eran niños jugando y brincando. Si bien estaba tan aterrado como hacía unos momentos, el hecho de estar en el cuarto con mamá me dio cierta tranquilidad. Por esa misma razón,
Agarré valor y caminé a obscuras hasta la ventana que daba justo a la calle principal. Me agaché los últimos metros y fui poco a poco levantando mi cabeza por el costado derecho, oculto entre las cortinas para que nadie notara mi presencia. Solo había un manto de oscuridad, la terracería y las casas de enfrente donde resaltaba aquella banca del abuelo. Luego apoyé mi rostro sobre el vidrio para tener más ángulo de visión hacia la izquierda, donde velaban al pequeño. La visión que llegó a mis ojos fue aterradora. No tan nítida como el encuentro en mi cuarto, pero suficientemente clara dentro de la negrura para saber qué era. Primero fue la sombra de un niño que salió de casa de la tía. Se quedó parado unos cuantos metros frente a la puerta, sin hacer absolutamente nada, totalmente inerte. Luego aparecieron dos sombras más, de niños de alrededor de 6 o 7 años, emergiendo desde la casa. Pero había una tercera, una tan pequeña, que en un principio no la noté. Un pequeño niño muy chiquito, que iba al centro tomado de las manos de ambos niños que lo ayudaban a sondar. ¡Se lo llevan! ¡Se lo llevan!, grité sin importar ni siquiera la hora o parecer un loco. Llamé a mamá una y otra vez, hasta que despertó enfurecida conmigo. Luego papá entró al cuarto e intenté convencer a ambos de mis visiones, pero no me creyeron. Incluso me llevaron a la fuerza hacia casa de la tía y me hicieron ver con repugnancia que no había absolutamente nadie. El niño estaba en el cajón tieso y gélido como la noche, que nadie se lo había llevado. Aún tengo en mi memoria aquella imagen del pequeño grisáceo. Ahí José Manuel concluyó el relato, tal como su padre se lo contó. Luego abrió otra cerveza que casi terminó de un sorbo antes de cerrar la historia, ahora con sus palabras. Todos en la familia recordaron por años el espectáculo que dio papá aquella noche, pero nunca hablaron del tema. Al día siguiente enterraron a ese pobre niño y claramente papá no asistió al funeral. Se quedó con el abuelo en aquella banca, escuchando quizás más historias del viejo o bien contándole la suya. Sabía que el viejo era el único que le creería. Papá me la contó una vez y me hizo prometer que sería solo para mis oídos. No sé por qué rayos se las estoy contando a ustedes. Quizá me siento como mi padre en aquel momento. Quizá estoy experimentando cosas o teniendo visiones fantasmales que nadie creería, excepto ustedes. Una rama crujió a nuestras espaldas. Luego otra por un costado de la carpa bosque adentro. Un escalofrío nos recorrió a todos por igual. Tal vez no estamos tan solos en este bosque. Tal vez José Manuel no vino solo a esta acampada esta noche. Hay algo en su rostro que lo perturba. La historia que nos contó es real. Busqué información al respecto y efectivamente, aquella tradición existió. Tal vez por ahí aún existe. De solo pensarlo me recorre un escalofrío. De todas las que conozco, es por mucho la más macabra y espeluznante. Buenas, te quiero contar algunas cosas que me tocaron ver. Yo sé que igual y ni me creen, pero me cae que yo lo viví en carne propia. Y pues ni ganas de andar echando mentiras, porque la verdad yo con eso no juego. Mira, yo no quiero que salga mi nombre porque pues luego hay banda que sí me puede topar por andar contando estas cosas. Pero pues ahí te va. Yo me llamo... Y desde morrillo pues no había dinero en la casa.
Mi madre nos dio lo mejor que pudo a mí y a mis hermanos, pero al principio no alcanzaba. Ella era secretaria en una oficina, y cuando mi papá nos abandonó, pues el dinero no era suficiente, así que se tuvo que buscar un segundo trabajo. Nos dejaba por las tardes en la casa solos, y pues nos salíamos a jugar con los amigos del barrio. Ahí yo me empecé a juntar con gente malosa, los vatos estos que tiraban droga, y varios que eran raterillos. Pero luego pasó el tiempo, y de pronto pues ya había más dinero en la casa, solo que mi jefa trabajaba en las noches. Ella trabajaba de bailarina en un centro nocturno. Era pues de un table, ni para qué le digo de otra. Yo crecí viendo muchas cosas malas, desde que todo lo que pasaba en el barrio, hasta las fiestas que se aventaba mi mamá con sus compañeras de trabajo. Se pasaban todo el día tomando y drogándose para en la noche irse otra vez al trabajo. En una de esas fiestas, de pronto llegaron unas personas a la casa y golpearon a mi mamá y a una de sus amigas. Supuestamente porque ellas les habían robado unas drogas la noche anterior. Yo ya no estaba tan chico, no sé, tal vez 14, 15 años, y cuando escuché los ruidos y los gritos, pues salí a defender a mi mamá. Y ahí fue cuando conocí a este pelao. Le voy a decir el güero, por ponerle nombre, pero la verdad es que así no le dicen. Me acuerdo que me puse encima de mi madre para cubrirla de las patadas que le estaban poniendo. Y fue cuando escuché a este señor que le dijo a los otros que ya estaba bueno que las dejaran. Todavía me acuerdo cómo les dijo el güero a los otros: a ver, tráiganme al mocoso para ver si es cierto que es muy bravito. Me dijo que si me sentía muy bravo, que él podía darme un trabajo para que mi jefa ya no les debiera nada. Y pues no me quedó de otra más que entrarle. Y así comenzó mi vida como matón. Al principio solo me tocaba andar cuidando en el table a las muchachas, que les llevara agua, o se ocupaban un cigarro o alguna cosilla. Iba y se las traía de los baños, ahí donde se ponía don Pepe a vender cosillas para los clientes. Y pues para que él pudiera salir adelante. Fue cuando me di cuenta de que ese señor también vendía sustancias ilícitas. Ahí en el bar había unas oficinas privadas del güero y de otros señores que iban al lugar. Me tocaba llevarles cosas, o a veces hasta me traían de su mesero. Estas como oficinas estaban al fondo del bar. Subías unas escaleras y cruzando la puerta había como una pequeña sala. Era como un cuartito, y ese cuartito estaba lleno de figuras de la Santa Muerte. Eso la verdad en un principio pues ni siquiera me hubiera preocupado, pero había más figuras extrañas en ese lugar. Tenían unas como estatuillas de demonios. Eran pues así como dicen que es el diablo, así como unas máscaras negras con cuernos y cosas muy raras. Todo esto estaba en un altar, y ahí le tenían botellas, cigarros, drogas, dinero, y hasta había una pistola. Yo la verdad no es que me diera miedo, porque sabía dónde estaba metido y con qué tipo de gente estaba trabajando. Y pues ni para qué decirles que me pagaban mucho dinero. El güero me decía que mientras yo fuera leal, el dinero seguiría llegando. 2 o 3 ocasiones, algún borracho se quiso pasar de listo con alguna muchacha, y en lo que llegaban los de seguridad, pues me tocaba ir a mí a ponerle sus buenos fregadazos, para que luego ya llegaran y lo sacaran. Fue así como un día me dijo el güero que si no quería ser parte de su equipo de seguridad. Él siempre tenía 6 elementos, pero hacía poco le habían desaparecido a uno. Él decía que era porque nunca quiso aceptar la protección del patrón. En ese momento yo no había entendido que el patrón no era una persona, era el mismo diablo. Mira, te voy a contar una de varias historias que tuve muy extrañas, pero ya luego que me anime te cuento las demás. Yo empecé a trabajar más pegadito con el güero, siendo como su seguridad, pero la verdad es que nos mandaba a golpear gente que le debe dinero, o incluso personas que trabajaban, digamos que
para otro patrón. Cuando nos mandaba, antes de salirnos del bar, yo veía que mis compañeros, por así decirle compañeros, iban y se persinaban y decían cosas extrañas ahí en esos altares, donde estaban las figuras extrañas. Y en el camino, le pregunté a uno de ellos qué es lo que hacían en el altar, y fue cuando me preguntaron por primera vez si yo creía en Dios y en el diablo. Yo la verdad en ese entonces pues me daba un poco igual porque nunca fui muy creyente, aunque de más chiquito mi mamá sí nos llevó una que otra ocasión a la iglesia. Así que les dije que sí creía en Dios, pero del diablo les dije que no sabía mucho. Me dijeron estas palabras que nunca olvidaré. Mira, chavalo, si crees en Dios, tienes que creer en el patrón. El mero es el que nos cuida de todas las cochinadas que hacemos. ¿A poco tú crees que es Dios el que nos cuida? Si sabe todo lo que hacemos. No, Él no nos cuida. Es el patrón. Y más te vale que te empieces a encomendar a Él porque en una de esas no sales vivo. No sé por qué les hice caso, pero pues les pregunté qué tocaba hacer. Los detalles prefiero omitirlos, pero me dieron libritos, oraciones extrañas, algunos rituales y las instrucciones para encomendarme al demonio y pedir su protección. Muchos pensarán que esas son puras mentiras, pero ay, ya quisiera yo verlos en mi lugar y que me dijeran que eso no existe. Despuesito de que hice eso, mi forma de ser cambió. Me hice más violento. No tenía remordimientos y, la neta, en más de una ocasión, me sentí acompañado por el demonio. Me hice tan violento que me convertí en el jefe de sicarios del Güero, y eso me llevó al trabajo que marcó mi vida y que desafió mi mente y mis creencias. Para no hacerles el cuento largo, un día me mandaron a desaparecer a una persona. La chamba era fácil. Yo ya sabía dónde vivía, así que solo tocaba ir y pues darle unos balazos. Y así lo hice. No era mi primer trabajo, pero sí es uno que todavía cargo. El mismo día que hice aquello, cuando tocaba dormir, no lo pude hacer. Tenía una sensación extraña, como si alguien me estuviera viendo. Escuchaba voces, o más bien como susurros con mi nombre. Luego ya por ratos me daba una sensación como de miedo. A los varios días me puse enfermo. Me tocó quedarme en la casa casi 3 días. Para ese entonces yo ya vivía solo, un departamento no muy lejos del trabajo. Según yo tenía resfriado, pero la verdad yo creo que era algo más. Era viernes por la mañana. Me desperté como eso de las 10, pero sudando y con miedo. Cuando abrí los ojos, al pie de la cama vi una persona parada. Era un muertito, no me queda duda. Era el último que yo me había echado. Por eso estoy seguro. Me quedé al lado del miedo porque la verdad, por muy valiente que fuera, nunca me había topado con un fantasma. Se me quedó viendo y solo me dijo: "No sabes con quién te metiste". Y luego desapareció. Me paré de la cama y revisé el departamento. Aunque yo sabía que era un muerto, quise revisar para asegurarme de que no hubiera alguien adentro. Pero no, solo estaba yo. Esa misma mañana siguieron pasando cosas medio extrañas. La televisión se me cambiaba de canal. Luego la luz de mi habitación de pronto se encendía o se apagaba. Mira, la verdad, yo pensé que me estaba volviendo loco, o le eché la culpa a que me sentía muy mal y débil. La noche siguiente fue la que sí estuvo más fuerte. Por el día solo salí a comprar algo de comer y 2 o 3 cosas raras noté. Las llaves estaban en el suelo y cuando volví un vaso estaba roto en la cocina. La televisión estaba encendida, pero no me preocupé tanto. Por la noche comencé a escuchar ruidos en la sala,
Salí a ver qué había, pero nada extraño. Sin embargo, en la cocina sí. Encima de la barra de la cocina estaba un medallón que le había quitado pues aquella persona del último trabajo que hice. Era una medalla algo extraña, como con un pentagrama y unos símbolos extraños. Yo no tenía idea de qué eran, pero pensaba quedármela y presumirla. Llevársela a mis compañeros pues para enseñárselas y ponerla en el altar que le tenían al patrón. Sí se miraba medio diabólica. Lo extraño es que yo la tenía en mi cajón, en mi habitación, y quién sabe cómo había llegado a la cocina. La tomé y me regresé a la cama para seguir viendo televisión y la puse encima del buró que tenía a mi derecha, junto con mi arma y un paquete de cigarrillos. Mientras estaba viendo la televisión, me estaba quedando dormido, pero como que estaba teniendo una pesadilla o algo por el estilo, no sé qué era. De pronto, nuevamente comencé a escuchar mi nombre en susurros. Abrí los ojos y ahí estaba otra vez ese hombre. Era inconfundible. Y además traía colgado su medallón. Me levanté de inmediato sin saber qué hacer. Así que lo primero que se me ocurrió fue tomar mi arma como para defenderme o yo qué sé. No sabía ni qué hacer. En cuanto quise tomar el arma, esta misma salió volando. Se fue desde el buró y cayó casi al pie de la cama, disparándose al caer. Ese disparo alcanzó a rozarme una pierna, dejándome solo una herida superficial, pero a la fecha todavía hay veces que siento como si me quemara. Aquella persona, antes de desvanecerse en el aire, solo volvió a repetir aquellas palabras. No sabes con quién te metiste. En ese mismo momento salí del departamento y me fui al bar donde trabajaba. Ahí estaban mis compañeros y el güero. Recuerdo que cuando llegué me miraron y se burlaron de mí diciéndome que parecía que había visto un fantasma, que me tomara una copa para que me sintiera mejor. Después de un rato de estar ahí, el güero se fue a otro lado y me quedé con dos compañeros, a los que les platiqué todo lo que me había sucedido. Y les pregunté quién era aquella persona que se me aparecía y por qué el güero me había mandado a terminarlo. Primero me miraron incrédulos, pero luego como que se les hizo extraño que yo les contara esas cosas personales, ya que me conocían como alguien reservado y muy serio. Entonces fue que me contaron que esa persona era alguien que le hacía trabajitos al güero, que era como un brujo. Él era el que les había enseñado todo sobre el patrón, como ellos le llamaban al diablo. Un día el güero algo le pidió, pero al parecer era muy difícil o muy pesado. Quién sabe qué había pedido, pero esta persona no pudo cumplir con el encargo. Así que el güero se enojó y lo amenazó. Pero esta persona, al parecer, no se dejó amedrentar. Y por eso me encargaron a mí que hiciera lo que hice. Lo que yo no sabía es que al güero y a mis compañeros también les estaban pasando cosas que ya luego les cuento, pero hasta el día de hoy no he podido dormir una sola noche tranquilo. No importa dónde esté, las cosas se mueven y escucho voces. Cada persona que me ha tocado silenciar, de pronto se me aparece y me mueve cosas, o incluso me han empujado. Quise solucionarlo, acudiendo a brujos o a señoras de esas que hacen limpias, pero la verdad es que me siguen pasando cosas y cada vez son peores. Dime si quieres que te cuente lo que pasó después, cuando vi lo que le hicieron al güero y todas las cosas de las que me enteré. Una disculpa por cómo escribí, pero pues si puedes, ahí lo arreglas. Esta es la segunda parte del relato. Te sugiero que escuches la primera parte para entrar en contexto. Buenas, viejo. Soy yo de vuelta.
Te dije que te iba a mandar las demás cosas que me han pasado para ver si alguien sabe qué tranza o cómo le hago para librarla de tantas cosas tan extrañas que me pasan. Mira, aquella vez que fui al bar, ya es que se había ido el güero y te dije que los otros compas me dijeron que me había quebrado al brujito del patrón. Pues nos quedamos ahí charlando con unas copas y ellos me contaron cómo estaba la cosa. Resulta que el güero le había pedido al brujo ese que eliminara la competencia, pero misteriosamente, ¿sabes? Así como que les empezara a ir mal, que se les enfermara la familia y que no les rindiera el billete. Cosas de esas que pues yo todavía ni sé cómo se hacen. La bronca es que el brujo le dijo que él con la familia no se metía, porque al parecer el güero le pidió que se enfermaran los hijos de uno de ellos, pero que se pusieran graves, así de hospital y todo. Y este señor pues le dijo que no, que eso ya le tocaba a alguien más. Ya se imaginan cómo se puso el güero. Según mis compas, le dio de empujones y lo amenazó de muerte si no hacía lo que él le pedía. Pero aquel señor no se dejó intimidar. Le dijo que le hiciera como quisiera, que él no iba a hacer eso y que tuviera cuidado porque no sabía con quién se estaba metiendo. Me queda claro que eso al güero no le importó. Pues ya ven, me mandó a mí patronarlo. Pero en verdad él no sabía con quién se estaba metiendo. Al poco rato de que estábamos ahí chambeando, regresó el güero. Y ya más de madrugada me regresé al departamento. Todo estuvo tranquilo. Pero como a las 8 de la mañana, mi teléfono no paraba de sonar. Contesté y era una de las muchachas que trabajaba en el bar. Me dijo que me fuera de volada para allá porque algo había pasado en la noche. Me levanté de rápido y agarré mis cosas para irme lo más pronto posible al bar. Al llegar ahí estaba la policía. Digo, ya era común que fueran los policías al bar. Ya ves, se formaban para recibir sus sobres con dinero. Dinero de las mordidas y de la extorsión. Ese güero los tenía comprados a casi todos. Y así ya nadie se metía con él. Pero no estaban ahí por su dinero. Llegando luego me interceptó uno de ellos, comandante Auriones. Ese era el jefe de toda la bola de policías corruptos que desfilaban por el bar, tratando siempre de sacar dinero. Y además siempre iban por las muchachas y a emborracharse de gratis. Buenos días, huevón. ¿Dónde anduviste anoche? Me preguntó el Briones al verme. Le contesté que allí había estado como hasta las 3. Y me fui a la casa luego. Que qué había pasado, que se le ofrecía, que si quería que le llamara al güero. Se me quedó viendo como dudoso. Al principio nunca entendí. No sabía por qué lo veía así. Pero me dijo que entráramos al bar y también a la oficina para que platicáramos más en privado. Nos encaminamos y ya una vez adentro, me dirigí al fondo donde estaba la escalera para subir a la oficina. Poco antes de abrir la puerta, allá al pie de la escalera, policía me tomó por el brazo y me dijo con un tono muy serio: Mira, canijo, mejor dinos la verdad de anoche. Se te viene muy dura. Yo no entendía a qué se refería. De inmediato me le zafé de la mano diciéndole que no sabía qué quería. Pregúntales a los otros compas. Aquí anduvimos echando plática y unos traguitos. ¿Por qué nomás me marcan a mí? No eres el único. Tus amiguitos ya están ahí arriba con el güero, pero pues va a estar pelada que nos cuenten algo. Al principio no entendía a qué se refería, pero abrí la puerta para subir a la oficina y al empezar a subir los escalones lo entendí todo. Había algunos policías al final de la escalera, de esos que se ponen como plásticos blancos en los zapatos y así. Andan con cámaras y lentes y toda la cosa.
Son los peritos o los forenses o algo así son. Al final de la escalera lo vi todo. Era un desmadre de sangre. No te lo puedo decir de otra manera. Aquello era una masacre. Pero una muy enferma. Voy a describir más o menos lo que vi y me cae que no exagero. Estaban muertos todos. Mis compas, ahí en la salita de afuera de la oficina. Y el güero estaba muerto en su escritorio. Pero aquello no era normal, pues. No estaba nomás así como con un balazo y ya. Los compas afuera de la oficina estaban acomodaditos en el altar. ¿Te acuerdas, no? El altar ese que te dije, donde estaban los diablos y esas cosas. Tenían velas encima. Algunas de las máscaras y figuras demoníacas del altar estaban encima de ellos. Los 5 tenían sangre en los ojos. Algunos de ellos tenían figuras enterradas en los ojos. Me cae que casi me vomité cuando vi todo aquello. El poli me dijo, así con un tono medio burlón, que si a poco eso me daba miedo. Si él sabía las cochinadas que hacíamos y también cómo tratábamos a la gente. Y luego me dice, no, y no has visto todo. Pásale a la oficina del güero para que veas cómo lo dejaron al carajo. Avancé hacia la oficina y allí estaba el güero en su escritorio. Inmóvil, con una máscara puesta sobre su cara. Una máscara de esas como de madera, pues, de las que traen cuernos, cara de diablo. Sangre escurriéndole por debajo de la máscara hasta el cuello. Símbolos extraños embarrados en los cuadros. Estaban embarrados como con sangre. En la frente del güero. Por debajo de la máscara. Tenía así como con navaja tallado un número. El número 6. No tengo palabras para todo aquello que vi. Era, pues ahora sí como quien dice un desmadre. De volada me di cuenta por dónde iba la cosa. Como yo había estado ahí la noche anterior, pues me querían cargar a los muertitos a mí. Pero en él, me cae que yo no hice eso. Además, pues ni motivos tenía yo para quebrarme a mis compas y a mi jefe. Pues si de ahí sacaba mi dinero. Y ya ves que dicen que no se debe morder la mano de quien te da de comer. Le pregunté al comandante que me dijera la verdad. Y si me querían echar la culpa a mí. Se me quedó viendo y me dijo que no. Que tenían el video de seguridad y se ve cuando yo me voy. Allá dentro de la oficina no había cámaras, pero en todo el bar sí había. Y una precisamente apuntaba a la puerta de la escalera de la oficina. Y por lo que me dijo, en el video se ve cuando salgo de aquella puerta. Pero luego salen mis compañeros, bajan por unas cervezas y se vuelven a meter. Pero que luego había llegado alguien más, con una como bata negra y tapado de la cabeza. En el escritorio del güero estaba el monitor de las cámaras, así que me enseñó solo una parte del video. Se ve cuando me voy, cuando bajan mis compas y agarran unas cubetas con cervezas. Se ponen ahí a chacotear con una de las muchachas. Luego se regresan para la oficina. Luego ya como más adelante, se ve que efectivamente llega alguien como encapuchado y se para en la puerta. Voltea intencionalmente a la cámara. Abre la puerta. Pero ya esa persona no se ve que salga nunca de ahí. Creo que ya te imaginas de quién era la cara que vi en el video. Me cae que se me pone la piel chinita nada más de acordarme. Era aquel brujo. El mismito que me tocó llenar de balas. Ese era el que vi en el video. No le iba a decir a la policía que yo sabía quién era, y mucho menos que me lo había cargado hace unos días. Pues obvio me preguntaron si sabía quién era y les dije que pues sí se me figuraba a alguien, pero que no me acordaba dónde lo había visto. El comandante me encaminó para abajo como haciéndome entender que tenía que irme del bar para que ellos se pusieran a trabajar. Pero que por la noche podríamos abrir con normalidad, ya que ellos se llevaran los cuerpos y pues que se pusieran los del aseo a limpiar. De momento no entendí qué insinuaba, pero me lo dijo claramente antes de salir del bar.
Mira, compa, lo que son peras o son manzanas, aquí se debe hacer como que no pasó nada. A nosotros nos das nuestra lana. También los muchachos ocupan un lugar para divertirse. De golpe entendí que ahora me tocaba a mí ser el patrón, antes de que alguien quisiera adueñarse del lugar. Pero esa es otra historia y no tiene nada que ver con esta. Me regresé de mi departamento por órdenes del comandante, que me dijo que por la tarde tenía que ir al bar, decirle a todos los empleados que seguiríamos trabajando normalmente, que la policía encontraría al culpable. Me quedé dormido un buen rato. No sé qué estaba soñando, pero me desperté asustado y sudando. Al abrir los ojos me sentí muy extraño, como si estuviera siendo observado. Hacía frío en el cuarto y en el rincón estoy seguro que vi una sombra. Era alguien con la cara cubierta. Si tuviera que adivinar, estoy seguro de que era el brujo ese. Los siguientes días, diario me pasaban cosas extrañas. Les juro que más de una vez volteaba a ver hacia el sillón de la casa y ahí estaba el güero sentado. Luego vi a mis compañeros del trabajo y también en muchas ocasiones he escuchado aquel susurro de siempre. Te dije que no sabías con quién te habías metido. La neta me cambié de ciudad porque pues, las cosas se pusieron feas con el bar. La gente que no era, digamos, amigos del güero se adueñaron de ese lugar y pues me tocó ir antes de que me tocara una ronda de balas. Yo hubiera pensado que al irme de ese lugar y todo lo sucedido iba a estar más tranquilo, pero la verdad es que no. Al contrario, las cosas se pusieron peores. Sigo viendo a mis muertitos, al güero y a mis compañeros. A veces ya casi hasta siento que fui yo quien los mató, pero que no me acuerdo de nada. He ido con muchas personas que según hacen limpias y esas cosas, pero siempre me dicen lo mismo. Pues que no saben qué tipo de trabajo me hayan hecho a mí, pero que se ve que cargo con muchos muertos. Ya he escuchado a gente decir que te acostumbras, pero la neta yo ya no aguanto tanta cosa extraña. Si no se mueven cosas, otras se caen y se rompen. Seguido veo sombras, escucho voces o susurros. Por las noches no puedo ni dormir. Y luego a veces se me vienen imágenes a la cabeza. Siempre son muertes. He intentado todo y nada funciona. Ni por las buenas, ni pues con el malo. He buscado explicación para esto y todo el mundo me da lo mismo. Todos me dicen que son mis muertos, que me metí con el equivocado, que invoqué fuerzas que no debía hacer. Ahí luego te cuento más, pero pues por lo pronto esto es lo que me pasa. Gracias por leer mi experiencia. Se sabe que la guerra es un entorno bastante siniestro y terrible de por sí. Pero hay ocasiones en que los mismos soldados se han encontrado con cosas que desafiaron su razón. Y ni siquiera aquel entrenamiento que han recibido los ha preparado para ello. Esta es la historia de Douglas Dietrich, quien participó en las 2 guerras de Irak. Pero el horror llegó cuando en una noche oscura se enfrentó a un terrible mal paranormal. Todos en la base militar de Presidio, en San Francisco, en la cual se encontraba Dietrich, fueron testigos de un ritual satánico para invocar un demonio que les brindara visión nocturna. Dietrich era un investigador bibliotecario para el Departamento de Defensa en el Presidio Real, una base militar en San Francisco. Se dice que el ejército estaba implicado en un culto satánico bajo el mando del teniente coronel Michael Aquino, creador del templo de Set de la iglesia satánica. El mismo Dietrich narró los hechos para el programa de radio Los Desvelados de Víctor Camacho. Aquino estaba plenamente convencido de que el demonio existía.
Cuando trabajaba como civil para la biblioteca militar, Dietrich se puso en contacto con unos rangos ligados al satanismo y descubrió que había varios oficiales que habían obtenido su puesto por razones desconocidas. Aparte de cumplir con su trabajo, destruyendo documentos clasificados, dice que también le asignaban localizar y conseguir grimorios obscuros, increíblemente raros para Aquino. Aquino, que era especialista en la psicología de la Victoria, uno de los tantos proyectos militares, tenía información confidencial. En la biblioteca, el teniente coronel usaba una mano de cera ofensiva y experimentaba respecto a la visión a distancia. Su objetivo era crear soldados especiales, asesinos, con la ayuda de demonios. Los presentes en esa ocasión eran 13 personas, de rangos que iban de mayor para arriba. Todos siguieron las instrucciones de Aquino al pie de la letra, ya que era un especialista en los conocimientos de la magia oscura, por lo que también conocía muy bien sus consecuencias. Los militares convocaron a una sola voz al llamado Ángel de la Muerte, pero la voz de Aquino se escuchaba multiplicada sobre ellos. Fue entonces cuando el cuarto comenzó a oscurecerse y algo tenebroso entró a la habitación. Debido a que se sacrificó a una persona, la invocación funcionó. El proyecto iba a funcionar a pesar de 2 terribles métodos. Según dice Dietrich, el soldado que falleció se llamaba John. Tenía 62 años. Intentaba realizar el ritual, pero le salió mal y acabó muriendo de un paro cardíaco. Realizaron rituales para que los demonios les enseñaran a disparar en la oscuridad, de modo que tuvieron que pintar pentagramas en los rifles M16, pensando que el demonio acudiría al arma por ese medio. Así, las heridas que provocarían serían demasiado profundas y no se podrían curar con medios clínicos. En la habitación, un ambiente de terror cayó sobre todos. El mal estaba presente. Para sorpresa de todos, se comenzó a sentir un extraño frío, como si no hubiera nada vivo alrededor, como si todos allí estuvieran muertos. Sus sentidos se adormecieron. Cada noche, hacían el ritual para convocar a los demonios a altas horas de la madrugada, abriendo la puerta hacia el más allá, sacrificando seres vivos, humanos y bueyes. Los altos mandos se hacían cortes en los brazos, todo para poder apuntar sus armas en la oscuridad. Pintando el pentagrama invertido, convocaron a un demonio, probablemente a Abaddon, el llamado Ángel de la Muerte. Dietrich, quien estaba escondido, observó todo lo que sucedía. Sentía odio y miedo hacia aquellas personas que perturbaban el orden de la vida y la muerte, pero el mal ya estaba hecho. Aquino había utilizado sus conocimientos sobre el ritual de los 9 ángulos que había aprendido en la iglesia de Satán, junto a quien se le conoció como el Papa Negro. No obstante, iba más allá, tratando de encontrar una aplicación militar a esos conocimientos demoníacos. Las voces se elevaron en la madrugada, y así se creó el espanto. La oscuridad de la noche se fue transformando hasta que el terror se apoderó de los presentes, que se habían atrevido a convocar a los poderes demoníacos. Era una presencia intangible, pero real. Dietrich cambió a partir de ese día, pero el mal ya estaba en la base militar. Todo esto fue descubierto a partir de acusaciones de abuso infantil en la base militar de El Presidio. Dietrich descubrió no solamente evidencia de esto, sino también de pornografía, estafas, control mental, experimentos médicos y crímenes satánicos. Según él, esto sucede en todas las ramas militares del ejército estadounidense. Tal vez todo esto sea una conspiración, o tal vez es realidad. Pero de algo no hay duda, y es que algo oscuro existe en el interés tan bélico que tiene el ejército estadounidense. Esta historia sucedió en Ciudad Juárez, México, en 1942, en una ocasión en la que llegó el circo. Una tarde de verano, cuando el padre y el tío de una persona, del chico del que hablaremos, acudieron al circo que estaba de visita en la ciudad.
A pesar de los muchos espectáculos que tenía preparados este circo, los hermanos decidieron ver los espectáculos más extraños. Querían sorprenderse con cosas nuevas. Al padre de aquel joven le fascinaban las cosas extrañas como el hombre elástico, la vaca de 2 cabezas, la gallina que cantaba y todas las otras atracciones extrañas que proporcionaban en aquellos eventos. Pero por desgracia en esta ocasión quedó decepcionado. Solamente había presentaciones normales, nada nuevo, y era evidente que algunas de ellas eran muy falsas. Aún así, se encontraron con unas chicas que estaban dispuestas a escuchar algo de música, por lo que iban a salir cuando se encontraron con un hombre bajito y algo gordito que usaba smoking. Aquel hombre desconocido se presentó y comenzó a hablar sobre los espectáculos de fenómenos y cosas extrañas. Luego alzó su brazo y lo sorprendió exclamando de que él era el mejor ilusionista en el mundo. Dijo que tenía un truco que era tan aterrador como sorprendente. El padre del joven le preguntó si era parte del circo, a lo que contestó que había hecho una audición, pero que el dueño lo había rechazado. Cuando le preguntaron el por qué, aquel extraño les dijo que su acto había sido tan aterrador que el dueño lo había acusado de ser el mismísimo demonio. Con eso logró capturar el interés de aquellos hombres, quienes le pidieron al extraño que les mostrara el acto. Él accedió, pero con una condición. Tenían que ir a la casa rodante en la que vivía, que no estaba muy lejos de ahí, y que entonces les mostraría su acto. Aquellos hombres y las 2 chicas que los acompañaban siguieron al extraño hombre hasta que llegaron a la ubicación de la casa rodante. Subieron las escaleras y entraron. Se sentaron en el sillón. Y después pudieron darse cuenta de que realmente era un lugar bastante agradable y que estaba bien cuidado. El hombre extraño encendió todas las luces y se puso una capa. Comenzó su presentación, hizo una reverencia, alzó su mano derecha y se puso un guante blanco en la mano. Extendió su brazo al frente y comenzó a pasar su mano izquierda por abajo, por arriba y alrededor de la mano enguantada, mientras abría, cerraba y movía los dedos de la mano derecha. Después comenzó a enunciar unos cánticos en un lenguaje que los presentes no conocían. Luego, con su mano izquierda agarró la punta del guante blanco. Miró a todos los presentes y les preguntó si estaban listos. Le dijeron que sí, y el hombre se quitó el guante con un movimiento rápido. Todos quedaron sorprendidos, pero no de forma agradable. La mano del hombre era puro esqueleto, no había músculo ni piel, pero podía mover los huesos de su mano como si fueran dedos normales. Uno de ellos se levantó para mirar de cerca, pero el extraño agarró la cabeza del hombre con la mano huesuda y les dijo: «Ahora sí les voy a mostrar algo bueno». Las mujeres salieron corriendo, gritando y llorando. Enseguida siguieron los hermanos. El extraño hombre salió a su puerta gritando y riendo. El padre del narrador se dio la vuelta para ver una última vez. El hombre que estaba parado ahí sobre los escalones tenía una gran sonrisa. En el suelo había una plancha de madera con clavos apuntando hacia arriba. Aquel hombre saltó sobre ellos. Pudieron ver cómo los clavos atravesaban los zapatos del hombre y salía sangre de las heridas. Se quedaron paralizados mientras el extraño se reía una y otra vez y los apuntaba con el dedo esquelético. Todos se fueron de ahí, salieron corriendo, pero estaban seguros de una cosa, y es que habían visto a un demonio espeluznante que disfrutaba burlarse de los desprevenidos. Estaban agradecidos de haber escapado, y fue así que contaron la historia que ha pasado de generación en generación. El pastor John Higgy ha tenido varios encuentros demoníacos a lo largo de su vida religiosa, pero siempre recordará la primera vez que sucedió. Y esta es su historia. Él tenía 26 años cuando ocurrió, y era su primera iglesia de la que se hacía cargo. Creyó que estaba listo para todas las experiencias, pero estaba muy equivocado. Un lunes por la mañana alguien le llamó al teléfono y se identificó como la señora Smith. Le pidió que fuera a su casa para rezar por ella.
y cuando el pastor le pidió una explicación, ella le dijo que había visto el anuncio fuera de su iglesia, que tenía el teléfono, y que ella necesitaba que rezaran por ella porque creía tener un espíritu demoníaco. El pastor accedió a visitarla, a pesar de que no era parte de su iglesia. Condujo hasta la casa de la señora, y resultó que era una mansión. Ella lo recibió vestida toda de blanco, y ambos entraron a la sala. La señora comenzó a contar su historia. Dijo que su marido era un empresario que trabajaba 5 días a la semana en Nueva York, por lo que se quedaba sola mucho tiempo y se aburría, así que había decidido jugar con cartas de tarot. El problema surgió cuando, 2 noches atrás, ella estaba leyendo las cartas en la misma mesa que estaba junto a ellos, y mientras lo hacía, escuchó que se abría la puerta principal de la casa y que algo caminaba por el pasillo. Alega que lo que sea que haya entrado esa noche también entró en ella y que seguía ahí. Mientras el pastor analizaba sus palabras, intentando encontrar una explicación psicológica que sus años de estudio le podían brindar, fue que le preguntó ¿por qué creía eso? La señora le contestó que a partir de esa noche, ella había estado usando un lenguaje muy vulgar, impropio de ella. Había tenido pensamientos crueles y vulgares, y se sentía capaz de asesinar a alguien, sin sentir remordimientos. Tratando de encontrar alguna solución, el pastor decidió leerle la historia del demonio de Gadara, cuando Jesús estaba expulsando a los demonios. Así que abrió su Biblia y comenzó a leer. Mientras estaba leyendo, después de 2 minutos la señora Smith comenzó a contorsionarse. Subió sus piernas a la silla, sus manos las agarró a sus tobillos y la cabeza inclinada. Con la mirada fija en el pastor y una voz masculina a la mujer, o lo que sea que estaba dentro de ella, dijo: «Te odio, John Higgy». El pastor nunca había visto nada similar en su vida. Solo quería salir corriendo, pero siguió leyendo la Biblia. Inexperimentado como era en ese entonces, no sabía qué hacer y solo esperaba que aquella cosa se fuera. Terminó de leer y cerró la Biblia, mientras la mujer seguía retorciéndose. El pastor dijo: «Señor Jesucristo, no sé qué está mal con esta mujer. He tenido mucha educación, pero no tengo una teología que se equipare a lo que sucede a ella». Sin saber más qué hacer, el pastor ordenó esperando que funcionara: «Por la autoridad que me concede el nombre de Jesús y por la sangre derramada en la cruz, yo asumo la autoridad sobre lo que está dentro de esa mujer. Le ordeno al poder demoníaco que puede estar ahí que se rinda y se entregue al poder del Hijo de Dios». Inmediatamente la mujer cayó al piso. Quedó recostada por 2 minutos y se levantó como si hubiera despertado de un sueño. Se quedó mirando al pastor y le preguntó que qué hacía en el piso. El pastor simplemente le contestó que él creía que por fin había sido liberada del espíritu demoníaco. Ella se levantó, aliviada, gritando que ya se había ido. Las recomendaciones fueron que se purificara de todo y que volviera a una vida cristiana. Al siguiente domingo, la señora y su esposo acudieron a la iglesia del pastor Higgy a recibir la comunión y se volvieron fieles devotos, hasta que se mudaron de ciudad. Y nunca más se supo de ellos.